Hay pensamientos que no te dejan dormir y hay otros que no te dejan rendirte. Pensamientos que llegan como susurros suaves en medio del caos y que no sabes si nacen de ti o si vienen del cielo. Pero, ¿y si te dijera que no estás loco, ni confundido, ni solo? ¿Y si esas ideas que insisten, que se repiten, que te empujan a actuar con valentía, fueran Dios mismo hablándote desde lo más profundo de tu mente? Porque sí, hay un lugar donde lo divino y lo humano se encuentran, y ese lugar no está lejos, está dentro de ti. Jesús lo enseñó cuando dijo: «El reino de Dios está entre vosotros». Y a veces, ese reino comienza como una frase interna, como un impulso sagrado, como un pensamiento que no encaja con tus miedos, pero sí con tu propósito. No ignores más esa voz, no la tapes con ruido, porque no es solo tu conciencia, es Dios pensando contigo, hablándote no desde fuera, sino desde dentro, en cada momento de quietud, en cada decisión difícil, en cada deseo persistente que busca servir, puede estar escondido un pedazo del mapa que Él escribió para ti antes de que nacieras. Y hoy, ese mapa empieza a desplegarse. Antes de comenzar, quiero que hagas esta declaración en voz alta, aunque sea en medio de tu duda. Señor, aquieto mi mente, afino mi corazón y recibo tu voz como dirección para mi propósito eterno. Que esta frase no sea solo un ritual, sino el inicio de un nuevo modo de vivir, escuchando para obedecer, discerniendo para avanzar y creyendo que lo que nace en lo profundo puede transformarlo todo. Número 1. El silencio que precede a la revelación. A veces no es que Dios no hable, es que no logramos escucharlo por todo el ruido que llevamos dentro. Y ese ruido no es solo el que viene de fuera, es el torbellino de pensamientos, pendientes, miedos y voces internas que repiten sin cesar lo que el mundo espera de ti. Pero Dios no compite con ese caos. Él habla desde un lugar más profundo, desde la quietud. Y por eso hoy, Dios te dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios», porque es en ese silencio donde su voz se vuelve clara, donde tu mente deja de ser campo de batalla para convertirse en tierra fértil para la revelación. Vivimos en una era saturada de estímulos. Cada segundo estamos recibiendo información, comentarios, comparaciones, exigencias, pero no todo lo que escuchas viene de Dios. De hecho, muchas veces, el ruido que te rodea refleja un caos que ya está dentro. La mente agitada no puede discernir. Y cuando la mente no tiene espacio para la paz, tampoco tiene espacio para la voz divina. Es por eso que el silencio no es un lujo espiritual, sino una necesidad vital para tu alma. Porque solo cuando callas lo externo, puedes comenzar a reconocer la voz suave que ya está sonando dentro de ti. El silencio, lejos de ser pasividad, es una disciplina activa. Es una práctica que implica decisión, voluntad y entrega. No es dejar de hacer, es decidir qué vale más la pena hacer. Así como Moisés se quitó las sandalias para pisar el terreno santo, tú necesitas quitarte las distracciones, las urgencias y las voces ajenas para entrar en ese terreno sagrado de tu mente, donde Dios espera revelarte algo. Porque el silencio es la antesala del encuentro. Y si no haces espacio, no puedes esperar revelación. Muchos oran buscando respuestas, pero no se quedan a escucharlas. Hablamos, pedimos, agradecemos, pero rara vez hacemos silencio para escuchar lo que Dios quiere responder. Por eso, lo que comienza como oración muchas veces termina siendo monólogo. Pero cuando eliges el silencio, conviertes tu oración en un diálogo. Y ahí todo cambia. Porque Dios no solo quiere escucharte, quiere hablarte. Y lo hace de muchas formas, pero una de las más poderosas es a través de tu propia mente, cuando está alineada a Él. Cuando tu mente se aquieta, se convierte en canal de revelación. Cada persona puede construir un santuario interior, un espacio donde Dios no necesita gritar, porque tú ya has aprendido a callar.
un lugar que no depende del entorno, ni de un horario, ni de condiciones externas. Ese lugar puede estar en medio de tu trabajo, en una pausa mientras caminas, en un suspiro profundo mientras todo alrededor se mueve. Es tu templo invisible, y cuando decides habitarlo, el mundo pierde el control sobre ti, porque descubres que el verdadero encuentro no sucede afuera, sucede dentro. Y ese silencio te devuelve a casa, a tu centro, a Dios. La gran paradoja es que cuanto más tiempo pasas en quietud, más productivo te vuelves, porque la mente que escucha a Dios camina con dirección, y una mente dirigida por Dios no desperdicia energía en lo innecesario. Jesús lo sabía. Por eso, antes de sanar, de predicar, de multiplicar, se retiraba a orar. No era pérdida de tiempo, era inversión espiritual. Era claridad antes de la acción. Era alineación antes del movimiento. ¿Y tú? ¿Estás actuando desde el ruido o desde la revelación? En un mundo donde todo exige atención inmediata, desconectarte también es espiritual. La desintoxicación digital es más que un descanso mental, es una declaración de fe. Cada vez que apagas el teléfono para encender tu alma, estás creando espacio para que Dios se manifieste. Y eso, hoy en día, es un acto radical de devoción. Incluso tu respiración puede ser un camino hacia el silencio. Respirar con conciencia, con intención, con paz, es traer tu mente al presente. Y en el presente, Dios habita. Cada respiración profunda es una invitación a la calma, y en esa calma el ruido se desvanece y la voz de Dios se vuelve más nítida. No lo subestimes, tu aliento puede convertirse en oración. La naturaleza también es maestra de silencio. El canto de un pájaro, el susurro del viento, el movimiento tranquilo de las hojas, todo está diciendo algo sin palabras. Jesús se alejaba a lugares apartados, porque entendía que el alma se afina mejor lejos del bullicio. Si puedes, regálate momentos en medio de la creación, porque ahí, en lo simple, el corazón vuelve a latir al ritmo del cielo. Y aunque es hermoso tener rutinas sagradas de oración y silencio, también es poderoso aprender a invocar ese estado en cualquier momento. No necesitas esperar el lugar perfecto. Puedes hacer silencio en medio del tráfico, en la pausa de una discusión, en los 5 minutos antes de dormir. Lo importante no es el lugar físico, sino la disposición mental. El hábito de aquietarte para escuchar a Dios puede transformarlo todo, porque en ese silencio sucede algo más profundo. Descubres quién eres, sin títulos, sin etiquetas, sin exigencias. Solo tú y Dios. Y ahí, en ese espacio puro, Él te recuerda tu identidad verdadera. No eres lo que haces, ni lo que tienes, ni lo que otros opinan. Eres su hijo, eres su hija, y eso basta. Ese silencio no solo trae dirección, trae identidad. Te desnuda del mundo y te viste de cielo. Escucha tu mente porque tal vez no sea solo un pensamiento. Tal vez sea Dios mismo, guiándote hacia tu propósito divino. Número 2. Sintonizando la frecuencia divina. Hay muchas voces dentro de ti. Algunas vienen del miedo, otras del pasado. Algunas repiten lo que te dijeron cuando eras niño. Otras se disfrazan de lógica, pero están impregnadas de duda o culpa. Pero hay una voz, una que no impone, no humilla, no grita, pero cuando habla todo dentro de ti se alinea. Es la voz del pastor, la voz de aquel que te conoce, que te llama por tu nombre y que nunca se confunde contigo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Jesús no dice, mis ovejas entienden perfectamente mi voz, o nunca se confunden. Dice que la oyen. Y eso es lo que necesitamos aprender hoy, a sintonizar la frecuencia divina en medio del ruido interno que a veces nos confunde. Porque la voz de Dios no se parece a las voces del mundo, es distinta, tiene un timbre que marca la diferencia. Aunque te corrija, trae paz. Aunque te confronte, lo hace con ternura.
Nunca te lleva al pánico, sino al arrepentimiento que transforma. Nunca te manipula, respeta tu libertad. Nunca se contradice con su palabra, porque su voz y su palabra son uno solo. Tiene una autoridad que no impone, pero que se siente. Cuando Dios habla, tu espíritu se inclina. Tu alma reconoce: esto no lo inventé yo, esto no vino de mi emoción, esto viene de lo alto. Pero no siempre es fácil reconocer esa voz desde el principio. Igual que Samuel, podemos escucharla y pensar que viene de otro lugar. Samuel escuchó su nombre, pero pensó que era Elí. ¿Por qué? Porque no había aprendido a distinguir todavía. Y aquí hay algo importante. Discernir la voz de Dios es una habilidad que se desarrolla. No es algo mágico, es algo que nace de la familiaridad. Así como reconoces la voz de alguien a quien amas incluso sin verlo, así también, cuando pasas tiempo con Dios, su voz se vuelve más clara. El secreto no está en esforzarte más, sino en acercarte más. La voz de Dios tiene una capacidad única, rompe patrones. Hay pensamientos que vienen de años de dolor, de rechazo, de autosabotaje, pero cuando Dios habla, esa narrativa se quiebra. Mira a Mateo, el cobrador de impuestos, un hombre que probablemente se decía a sí mismo: yo no sirvo, todos me odian, así soy y así seguiré. Pero una palabra de Jesús fue suficiente para interrumpir ese ciclo: sígueme. No fue un discurso largo, fue una voz firme, amorosa y clara que lo sacó de lo viejo y lo empujó hacia lo eterno. Cuando la voz de Dios llega, muchas veces contradice tu historia y eso es parte de la señal. Por eso, cuando algo viene de Dios, no solo lo sientes bonito, hay confirmaciones. La primera es la Escritura. Dios no se contradice. Si una voz interna te lleva a hacer algo que niega la verdad bíblica, no es Él. La segunda es la paz. No una emoción pasajera, sino esa paz profunda que no desaparece, incluso si tienes miedo. La tercera es el fruto. Lo que viene de Dios deja huella. Produce algo bueno, estable, que resiste el tiempo. La voz de Dios no solo impacta, transforma. Y no todo te será revelado al mismo tiempo. Dios muchas veces guía paso a paso, como con Abraham, que salió sin saber a dónde iba, pero obedeció porque reconocía la voz que lo guiaba. No necesitas tener todo el mapa, solo necesitas estar en sintonía con la voz que conoce el camino. Si esperas entender todo antes de avanzar, te quedarás paralizado. Pero si aprendes a moverte con cada palabra, vivirás en el fluir del propósito. Uno de los errores comunes es no distinguir entre lo que piensas tú, lo que otros te han dicho y lo que realmente proviene de Dios. Las voces del mundo son ruidosas, urgentes, a veces hirientes. La voz de Dios, aunque firme, nunca hiere tu identidad. Puede confrontar tu actitud, pero siempre afirma tu valor. Es como una contradicción santa. No siempre dice lo que quieres oír, pero te lleva a lo que verdaderamente necesitas. Y si algo que percibes se repite, si te lo encuentras en la oración, luego en un versículo, luego en una conversación, presta atención. Dios suele confirmar lo que habla. Él es paciente, no te suelta una instrucción y luego desaparece. Sabe que necesitas claridad. Pero para notar esos patrones necesitas estar despierto. Por eso ayuda a llevar un diario espiritual donde anotas lo que sientes que Dios te dice. Con el tiempo verás cuáles palabras fueron realmente suyas y cómo cambiaron tu historia. Aprender a reconocer su voz es como afinar el oído, como un músico que al principio no distingue entre notas afinadas y desafinadas, pero con práctica empieza a detectar matices. Tú también puedes desarrollar ese oído espiritual, pero requiere tiempo, intención, presencia. Dios no se oculta, pero sí espera que lo busques, porque el que busca, encuentra, y el que sintoniza, oye. Escucha tu mente. Puede que lo que escuches no seas tú hablando contigo,
sino Dios guiándote a tu propósito eterno. Número 3. El lenguaje del corazón redimido. No puedes escuchar con claridad si tu corazón está cargado. Es como tratar de ver tu reflejo en un espejo empañado. La imagen está ahí, pero distorsionada. Así también pasa con la voz de Dios. Él siempre está hablando, pero nuestra capacidad para recibir su voz depende de la condición del corazón que escucha. Por eso, Dios no empieza dándote instrucciones, empieza dándote un corazón nuevo. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Ezequiel 11, 19. Porque sin transformación interior, la comunicación divina se confunde con el ruido de tus heridas, tus traumas, tus deseos no purificados. Pero cuando Dios toca tu corazón, afina tu oído espiritual. No es magia, es proceso. Un corazón transformado no ocurre de la noche a la mañana, pero cada paso que das en obediencia, cada acto de rendición, cada vez que eliges perdonar, soltar o confiar en lugar de controlar tu receptor espiritual se ajusta, como un instrumento valioso que estuvo olvidado en el polvo y que ahora empieza a ser restaurado por el Maestro. Y mientras Él pule, limpia, afina, empiezas a captar matices de su voz que antes ni notabas. Comienzas a distinguir entre tus emociones y su dirección, entre tus pensamientos acelerados y su sabiduría silenciosa. Y aquí viene algo poderoso. Dios no desecha tus heridas. No espera que llegues perfecto para hablarte. De hecho, muchas veces es a través de tus cicatrices que Él se revela con más profundidad. Piensa en Jesús resucitado. ¿Cómo lo reconocieron? Por las marcas. Esas cicatrices, lejos de ocultarse, se convirtieron en evidencia, en canal de revelación. Lo mismo puede pasar contigo. Cuando permites que Dios sane tus heridas, esas zonas que una vez dolieron se vuelven sensibles a su voz. No porque seas débil, sino porque tu vulnerabilidad ahora está redimida. Cuando vives en ese estado de corazón rendido, entras en un ciclo divino. Cada vez que obedeces una dirección de Dios, tu capacidad de escuchar más se amplía. Es como una espiral ascendente. Al igual que los discípulos, que primero escucharon un simple «sígueme», y al obedecer recibieron enseñanzas más profundas, revelaciones más grandes y acceso a intimidad que otros no tuvieron. Porque la claridad espiritual no se recibe por mérito, se recibe por disposición. Dios no revela más a quien sabe más, sino a quien entrega más. En ese proceso, el corazón deja de funcionar como juez rígido que obedece por miedo y empieza a operar como brújula viva que se alinea por amor. Ya no sigues a Dios porque tienes que, sino porque quieres. La ley escrita en piedra se convierte en deseo interno. Lo que antes parecía obligación, ahora es impulso natural. Eso es la promesa cumplida de la nueva alianza. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Jeremías 31:33. La obediencia se vuelve orgánica. El deber se transforma en deleite. Y es aquí donde nuestros deseos también empiezan a transformarse. Porque Dios no solo purifica lo que haces, purifica lo que anhelas. Y eso cambia todo. Empiezas a querer lo que antes evitabas. Te atrae lo que antes te aburría. Tus metas se realinean. Tus decisiones se simplifican, no por fuerza, sino porque tu corazón ya no resuena con lo mismo. Y en esa nueva frecuencia, la voz de Dios se hace más clara. Pero aún con un corazón dispuesto, el proceso de discernimiento necesita cuidado, porque nuestras heridas pasadas pueden distorsionar los mensajes presentes. A veces, lo que creemos que Dios dijo fue solo una interpretación filtrada por miedo o expectativa. Por eso, la sanidad interior es esencial. Cuanto más sano está tu interior, más puro es el filtro. Y para eso, Dios nos da herramientas concretas: el examen de conciencia, la confesión regular, la meditación bíblica. No son actos religiosos vacíos,
Son prácticas de limpieza espiritual, son formas de quitar el polvo del espejo para ver con más claridad. Y no estás solo en ese camino. Dios te da comunidad, personas maduras en la fe que pueden ayudarte a verificar si lo que estás escuchando tiene eco en el espíritu, porque el corazón es engañoso cuando no está rendido, pero cuando está rodeado y guiado se convierte en un radar muy preciso. No todo lo que sientes es divino, pero cuando tu sentir está sometido a la palabra, a la oración y a la comunión con otros creyentes, ahí encuentras dirección segura. Y hay algo más. Muchas veces lo que consideras tu debilidad más profunda es justo el área donde Dios quiere hablar con más poder, porque el lugar donde fuiste más quebrado puede ser el lugar donde más sensible te vuelvas a su voz. Esa herida sanada puede convertirte en un canal de consuelo, en un mensajero específico para personas que viven algo similar. Te vuelves especialista en el lenguaje del cielo en esa área, y eso no es casualidad, es redención. Así que si sientes que no escuchas con claridad, no te condenes. Tal vez Dios ya está hablando. Solo necesita purificar un poco más el canal. No dejes de buscar, no dejes de rendirte, porque cuando Él transforma tu corazón, transforma también tu capacidad de escucharlo. Y cuando lo escuchas, lo sigues. Y cuando lo sigues, descubres que tu propósito ya estaba escrito, no en una hoja externa, sino en el centro mismo de tu corazón redimido. Número 4. Los susurros en momentos de crisis. A veces Dios no te grita desde lo alto de una montaña, te susurra cuando estás al borde de rendirte. Y esos susurros no llegan cuando todo va bien, cuando tienes respuestas claras o cuando te sientes fuerte. Llegan en medio del colapso, en medio de la crisis. En ese punto en el que ya no sabes si seguir, si levantarte, si quedarte callado o simplemente llorar. Es ahí donde, por extraño que parezca, el cielo se acerca más, porque cuando todo lo demás cae y el ruido se agota, aparece algo distinto, una voz que no viene del miedo ni de la desesperación, una voz suave, tranquila, poderosa, como un silbo apacible y delicado, como lo que Elías escuchó en la cueva después del fuego, después del terremoto, después del caos. Las crisis nos quiebran, pero también nos abren, porque cuando todo parece derrumbarse, nuestras defensas mentales, nuestras distracciones, nuestras ideas rígidas colapsan con ello. Y en ese colapso aparece algo inesperado: vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, se convierte en una puerta. Es el acceso directo a una sensibilidad espiritual que en tiempos de comodidad no solemos tener. Elías, después de haber visto fuego caer del cielo y haber enfrentado a cientos de profetas, cayó en una crisis profunda. Quiso morirse, se escondió, lloró, dudó. Pero fue ahí, en esa cueva, no en la cima del monte, donde Dios le habló con más ternura. Y no lo hizo con truenos, lo hizo con un susurro. Dios no es indiferente a tus crisis. De hecho, muchas veces las permite para revelar algo que de otro modo no podrías escuchar. Moisés encontró su propósito mientras huía. David escribió sus salmos más profundos mientras era perseguido. Juan el Bautista se preparó en el desierto. Pablo fue reconfigurado en el anonimato. Incluso Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue llevado al desierto. El patrón es claro. Los momentos de aislamiento, dolor o pérdida no son el fin, son el umbral. La puerta por la que la revelación más íntima puede pasar. Y es importante entender que en medio de la tormenta, la voz de Dios no siempre suena como esperamos. A veces buscamos milagros estruendosos, respuestas inmediatas, intervenciones espectaculares. Pero Dios elige el susurro. ¿Por qué? Porque el susurro solo lo escucha quien se acerca.
porque el susurro no compite, no necesita imponerse, y eso revela algo de su carácter. Dios no quiere solo resolver tu crisis, quiere ganarse tu atención íntima. Quiere que tu oído se afine, que tu corazón aprenda a distinguir su voz, aun cuando todo afuera se derrumba. Las crisis también filtran lo innecesario. En medio del dolor, lo superficial pierde poder. Ya no importan tanto las apariencias, las rutinas vacías, los juicios externos. Solo queda lo esencial. Y es en ese estado de sinceridad brutal donde escuchamos con más claridad. El alma, libre de capas, se vuelve un radar limpio. Lo urgente cede espacio a lo importante. Y en ese silencio nuevo, que antes estaba cubierto por pensamientos acelerados, comienza a nacer una nueva forma de percepción, una hiperlucidez espiritual. Como cuando los discípulos, tras el shock de la crucifixión, recibieron el soplo del Espíritu y comprendieron lo que antes no entendían. A veces, ese susurro divino no es solo para ti. Las crisis también forjan comunidad. Lo que vives tú puede estar entrelazado con lo que viven otros. La iglesia primitiva, perseguida, encontró dirección, unidad, milagros en medio del dolor compartido. Hay algo sagrado en buscar juntos, llorar juntos, escuchar juntos. A veces, el discernimiento más claro no es individual, sino colectivo. Dios habla a través de la comunión del quebranto, y algo clave, cada vez que Dios te sostiene en una crisis, anótalo, escríbelo, guárdalo, porque esas memorias se convertirán en tu banco de fe para el futuro. Cuando venga otra tormenta, no tendrás que preguntarte si Dios estará, tendrás pruebas escritas de que Él ya ha estado. Eso fortalece, eso edifica. Eso te sostiene cuando la próxima ola parezca más grande. El susurro no es casualidad, es un método. Dios no quiere acostumbrarte a depender de lo espectacular. Quiere que aprendas a escuchar en lo simple, en lo cotidiano, en lo interior. Porque el que aprende a vivir atento al susurro ya no necesita que el mundo le grite. Vive guiado, vive en paz. Vive con propósito, y no porque todo esté bien afuera, sino porque todo está claro adentro. Así que si hoy estás en crisis, tal vez no sea el fin, tal vez es el comienzo de una conversación nueva, una más profunda, una más verdadera. Dios tal vez no cambie el viento, pero puede cambiar tu oído. Escucha tu mente, escucha el susurro, porque puede que lo que crees que es tu pensamiento sea su voz, guiándote en medio del caos hacia el propósito que ya escribió para ti. Número 5. El pensamiento inspirado, discerniendo su voz. No todo lo que piensas viene de ti. No todo pensamiento que cruza tu mente refleja tu esencia, tu verdad o tu propósito. En tu mente se libran batallas silenciosas todos los días. Pero también en tu mente Dios planta ideas, impulsa decisiones y despierta direcciones que podrían cambiarlo todo. Por eso Romanos 12:2 no es un consejo cualquiera. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque el entendimiento renovado es la base para reconocer qué voz te guía. Escuchar tu mente no es simplemente oír tus pensamientos, es aprender a discernir cuáles de ellos llevan el sello de lo alto. Porque sí, Dios también piensa en ti y a veces piensa contigo. La mente es un campo de batalla, pero también puede ser una sala del trono. En ella puedes ser atormentado por pensamientos de temor, duda y confusión, o puedes recibir pensamientos sembrados por el Espíritu que te llenan de propósito, claridad y paz. Por eso, 2 Corintios 10:5 habla de derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No se trata solo de pensar positivo, sino de filtrar con intención espiritual, porque algunos pensamientos te levantan y otros te sabotean. Algunos te conectan con tu propósito y otros te alejan del diseño de Dios para ti.
Pero ¿cómo reconocer la voz divina entre tantas internas? Aquí entra el filtro del discernimiento. Hay 4 criterios clave que te pueden ayudar a distinguir los pensamientos inspirados por Dios. Primero, la consonancia con la Escritura. Dios no se contradice. Si lo que piensas o sientes no está en línea con la verdad bíblica, no viene del Espíritu Santo. Segundo, el fruto que produce: paz, amor, humildad, gozo. La voz de Dios nunca genera desesperación, odio o confusión. Tercero, su alineación con el carácter de Cristo. Jesús es el modelo perfecto de cómo Dios piensa. Y cuarto, la confirmación externa a través de consejeros sabios o comunidad espiritual madura, como vemos en Hechos 15, cuando la iglesia primitiva tomaba decisiones colectivas guiadas por el Espíritu. Además, con el tiempo, Dios desarrolla contigo una forma única de comunicarse, un dialecto espiritual que se vuelve reconocible. Puede que con algunos use sueños, con otros imágenes, con otros una frase repetida que no se borra de la mente. Es como aprender a conocer el tono de alguien que amas. Llega un punto en que sabes distinguirlo entre la multitud. Así también, a través de la comunión constante, Dios forma contigo un lenguaje personal que se vuelve familiar, seguro, confiable. La renovación de la mente es también un proceso de reprogramación. Dios no solo te da pensamientos nuevos, también te ayuda a desmontar los viejos. Porque hay pensamientos que llevas desde niño, que te enseñaron el miedo, el rechazo o la culpa, y esos pensamientos no pueden convivir con la visión que Dios quiere darte. Por eso, renovar la mente es demoler fortalezas mentales para que en su lugar nazca una nueva perspectiva. Una forma de ver y pensar que está basada en la verdad del reino, no en la experiencia del dolor. Y algo clave, los pensamientos que vienen de Dios son siempre propositivos. Incluso si son de corrección, siempre apuntan a restaurar. Nunca te paralizan, nunca te hacen sentir desechado. Pedro negó a Jesús, pero cuando el Señor resucitado lo confrontó, no fue para condenarlo, fue para redimirlo. ¿Me amas? Esa fue la forma divina de inspirar un nuevo comienzo. Así también trabaja el pensamiento inspirado. No castiga, redime, no aplasta, reconstruye. Uno de los mejores indicadores es la paz. Y no hablo de una emoción pasajera, sino de ese shalom profundo que el Espíritu deja cuando algo viene de Dios. No todo lo que parece lógico es divino, pero todo lo que viene del cielo deja esa huella de serenidad. Es como una firma invisible que te dice: esto no nació solo en ti, esto nació conmigo. También hay tiempos donde la mente se vuelve más receptiva a lo divino. Temporadas de transición, momentos de crisis, días de retiro, silencios prolongados. No los ignores. Esos períodos tienen un valor profético. Dios muchas veces espera que tu vida se vacíe un poco para llenarte de su dirección. Y si aprendes a discernir esos tiempos, tu mente se volverá terreno fértil. El discernimiento no es un don exclusivo. Es una habilidad entrenable. Como dice Hebreos 5:14, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ejercitar el discernimiento es escuchar, filtrar, comparar y luego obedecer. Cada vez que haces esto, tu sensibilidad se afina, tu oído interno se fortalece, tu mente se vuelve aliada del propósito de Dios. Y no, la inspiración divina no te borra como persona, no anula tu estilo, tu historia, tu cultura. Al contrario, Dios escribe contigo. Coautor, Él inspira, tú escribes. Él sopla, tú lo transformas en idea, palabra o acción. Y ese proceso es hermoso porque revela algo profundo. Dios no quiere solo hablar sobre ti, quiere hablar contigo. Y eso solo sucede cuando tu mente deja de ser un campo de ruido y se convierte en un espacio de comunión.
Escucha tu mente, pero no lo hagas solo para oír lo que tú piensas. Hazlo porque tal vez lo que estás a punto de pensar es Dios hablando contigo. Y si lo escuchas con discernimiento, Él te mostrará la próxima página de tu propósito eterno. Número 6. La brújula interior. Deseos alineados con el cielo. Hay deseos que se apagan con el tiempo y hay otros que no se van, incluso cuando todo parece decirte que renuncies. Hay sueños que surgen de tu carne, de la comparación, del orgullo, y hay otros que nacen de lo profundo, que sobreviven al quebranto, que persisten en el silencio y que aunque pasen los años, siguen palpitando. Esos no son solo deseos humanos, son brújulas celestiales. Dios no ignora tu corazón. De hecho, cuando Él transforma tu mente, también redime tus anhelos. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No es una fórmula mágica para obtener lo que quieres, es una promesa de sincronía. Cuando tu alma se alinea con su presencia, tus deseos comienzan a parecerse a los suyos, y ahí lo que tú quieres es lo que Dios ya estaba deseando darte. Durante mucho tiempo se ha visto al deseo con sospecha, como si todo lo que provenga de dentro fuera necesariamente egoísta o equivocado. Pero la Biblia no cancela el deseo, lo transforma. Dios no viene a reprimir tus anhelos, viene a redirigirlos. Como decía C.S. Lewis, el problema no es que deseemos demasiado, es que nuestros deseos son demasiado débiles. Nos conformamos con migajas, cuando Dios quiere mostrarnos un banquete. Pero ese banquete solo se disfruta cuando dejamos que nuestros deseos pasen por el fuego de la presencia. Lo que quede después de la purificación es señal de propósito. No todos los deseos tienen el mismo peso. Algunos son pasajeros, otros sobreviven al tiempo, algunos aparecen contra toda lógica, como una inspiración que viene sin que la hayas buscado, y otros se confirman cuando con el tiempo se alinean con tu talento, tus circunstancias y la dirección que Dios abre delante de ti. Esos 3 niveles, el deseo persistente, el deseo inesperado y el deseo confirmado, funcionan como señales del cielo, como coordenadas interiores que apuntan hacia un mismo norte. Pero todo comienza con un principio: deleitarse en Dios. Y eso no significa solo orar o leer la Biblia, significa disfrutarlo, significa hacer de su presencia tu lugar favorito, porque cuando te deleitas en alguien, tu corazón se abre, tu mente se calma, tu sistema de valores se redefine. Entonces, lo que antes te atraía ya no tiene poder, y lo que antes no entendías empieza a tener sentido. Juan, el discípulo amado, no fue el que más habló, pero fue el que más captó, porque fue el que más cerca estuvo del corazón de Jesús. Deleitarse transforma tu discernimiento. Te permite sentir el pulso de lo que Dios desea y sintonizarte con Él. Los verdaderos deseos inspirados no desaparecen con el tiempo. Al contrario, crecen incluso en medio del dolor. José soñó en su juventud, y aunque fue traicionado, encarcelado y olvidado, el sueño no murió, porque no era solo un deseo de éxito personal, era una visión sembrada por Dios. Lo mismo le pasó a Pablo. Él no eligió su llamado por conveniencia. Lo vivió como fuego encerrado en los huesos, incluso cuando lo apedreaban o encarcelaban. Esa es otra señal. Los deseos divinos no siempre te llevan por el camino fácil, pero siempre te llevan al propósito. Y a veces, Dios no habla solo a individuos, habla a grupos. Cuando una comunidad empieza a sentir el mismo deseo, el mismo impulso, el mismo llamado, tal vez sea un movimiento del cielo. Así ocurrió en Pentecostés. No fue una idea de uno, fue un derramamiento sobre todos. Así comenzaron las reformas, los avivamientos, las misiones. Dios puso el mismo deseo en muchos corazones y eso fue confirmación, porque cuando el Espíritu se mueve, sincroniza corazones.
Ahora bien, no siempre hay claridad. Hay desiertos, hay días donde no sabes qué deseas, donde todo parece seco, y en ese silencio Dios también trabaja. Está refinando tus motivaciones, está haciendo morir los deseos falsos para que puedan emerger los verdaderos. Y en ese proceso aprendes a querer a Dios no por lo que da, sino por lo que es, porque cuando Él se convierte en tu deseo más alto, todo lo demás encuentra su lugar. También es necesario distinguir entre deseos genuinos y recompensas disfrazadas. A veces creemos querer algo, pero solo queremos la validación que viene con eso. No lo deseamos a Él, lo usamos como medio, pero Dios no se presta para ser escalera. Él es el destino, y cuando Él se vuelve el centro, los demás deseos se ordenan. El talento, las habilidades, la personalidad, todo empieza a brillar con dirección, como si tus dones dijeran, esto es lo que fuiste diseñado para hacer. Y es que el deseo genuino vive en una tensión sagrada. Tú lo eliges, pero al mismo tiempo sientes que fue Dios quien lo puso en ti. No sabes si nació de ti o si lo recibiste, y ahí está el misterio, porque en realidad ambas cosas son ciertas. Tú lo anhelas porque Él ya lo soñó contigo. Es la danza entre tu libertad y su soberanía, entre tu querer y su diseño eterno. Así que escucha tu mente, escucha tus deseos más profundos, pero no los juzgues a la ligera. Pregúntate, ¿esto me acerca a Dios o me aleja? ¿Esto me lleva al ego o al propósito? Porque puede que lo que hoy sientes como deseo sea la voz de Dios hablándote desde dentro, guiándote paso a paso hacia el propósito divino que Él mismo escribió en tu alma antes de que nacieras. Número 7. Conversaciones cotidianas con lo eterno. A veces pensamos que orar es algo que se hace con palabras perfectas, en un lugar especial, en un momento sagrado. Pero Jesús cambió esa idea desde el inicio, cuando dijo, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. No solo nos dio un modelo de oración, nos dio permiso para acercarnos a Dios como hijos, no como súbditos. Nos enseñó que la oración no es un acto puntual, sino una relación viva, que la conversación con el cielo puede comenzar en cualquier lugar, con cualquier palabra, incluso con un suspiro. Dios no espera formalidades, espera intimidad, porque cuando lo llamas Padre, ya no hay barrera, solo hay cercanía, y esa cercanía es la puerta a una vida completamente distinta. San Pablo lo dijo con una frase sencilla pero poderosa: orad sin cesar, no como una carga, sino como una invitación a vivir acompañados, como lo vivía el hermano Lorenzo, quien lavando platos en una cocina monástica decía estar tan en comunión con Dios como si estuviera de rodillas ante el altar. Esa es la clave, entender que no hay momento profano si estás presente con aquel que es santo. Orar sin cesar es más que hablar todo el día. Es vivir conscientes de que Él está. Es hacer del silencio un espacio habitado, de lo cotidiano un altar. Pero orar también es escuchar, no solo hablar, no solo pedir, no solo agradecer. Es decir, como Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y eso cambia todo. Porque la mayoría vive la oración como un monólogo, pero cuando haces pausa, cuando respiras y callas, algo cambia. Dios empieza a responder, no siempre con palabras audibles, pero sí con claridad interior, con dirección, con paz. La verdadera oración no es solo descarga emocional, es diálogo. Y en ese intercambio, tu espíritu aprende a reconocer la voz que te guía hacia tu propósito. Jesús hablaba en pan, en agua, en peces. Él no traía mensajes abstractos, traía el cielo envuelto en cosas simples. Y eso es una lección para nosotros. Dios no necesita palabras complicadas. Puede hablarte a través de una conversación con un amigo, una canción que escuchas al azar, un detalle en la naturaleza que te hace detenerte. La oración se vuelve viva cuando entiendes que lo ordinario es el canal de lo eterno,
que una tarde común puede ser el escenario de una revelación, si estás atento. Por eso, más que orar más, necesitas orar mejor, con más apertura, más conciencia, más conexión. Una forma de orar sin cesar es estructurarlo como un ciclo que fluya naturalmente con tu día. Presenta tus situaciones, agradece por lo que percibes, aplica lo que aprendes. Así lo hacía David. En los Salmos no ves una fe perfecta, ves una relación viva. Él le decía a Dios lo que sentía, lo que temía, lo que deseaba, esperaba, escuchaba y terminaba adorando, incluso si las cosas no habían cambiado. Porque lo que cambia primero es el corazón que ora, no siempre la situación que se ora. Y sí, puedes encontrar comunión incluso en lo más rutinario, cocinando, manejando, trabajando. El principio de ora et labora, ora y trabaja, sigue vigente. Puedes convertir cualquier tarea en una ofrenda. Cada acto, cada gesto puede ser una extensión de tu conversación con Dios. No necesitas apagar el mundo para encender el cielo, solo necesitas estar presente en lo que haces y recordar con quién caminas. También puedes practicar el arte de la microoración. Oraciones pequeñas, sinceras, que caben entre un paso y otro. Gracias, Señor. Guíame ahora. Aquí estoy. Esos momentos, repetidos muchas veces al día, crean una atmósfera continua de conexión. No es menos espiritual porque sea breve. De hecho, a veces, las oraciones más cortas son las más profundas, porque nacen desde dentro, sin esfuerzo, sin guión. Y en medio de todo esto, no olvides una verdad clave. No se trata solo de lo que tú quieres decir, sino de lo que Dios quiere compartir contigo. A veces tu lista de peticiones necesita hacer espacio para la agenda de Dios. Porque tal vez Él no quiere responderte, quiere transformarte. Y eso solo sucede cuando abres espacio a lo inesperado, cuando dejas que Él tome la palabra. Puedes incluso crear tus propios rituales. Una vela al despertar, un versículo escrito cerca del lavamanos, un espacio diario para escribir lo que escuchas. No por rutina vacía, sino por intención viva. Porque cada símbolo, cada gesto, cada práctica puede convertirse en un puente hacia lo divino. Tú eliges cómo construirlos. Dios los llenará con su presencia. Y cuando practicas todo esto, algo cambia profundamente. Se rompe esa falsa división entre lo sagrado y lo secular. Ya no hay que entrar en la presencia porque entiendes que nunca has salido de ella. Descubres que el supermercado, la cocina, el trabajo, el cuarto, todos son tierra santa cuando tu conciencia está encendida. La oración ya no es una tarea pendiente, es el aire que respiras. Así que escucha tu mente, escucha esa voz suave que te invita a detenerte, a agradecer, a preguntar, a confiar. Porque tal vez no es solo tu voz, tal vez es Dios, conversando contigo en lo ordinario, guiándote hacia lo eterno. Y si aprendes a vivir en esa conversación continua, cada día será menos rutina y más propósito, porque no caminas solo, caminas con el Padre, y Él siempre tiene algo que decirte. Número 8. El mapa revelado. Visión y confirmación. Dios no solo te llama a tener fe, también te llama a tener visión. Y cuando Él te da una visión, no lo hace para entretener tu imaginación, lo hace para revelarte parte del mapa hacia tu propósito. Por eso, en Habacuc 2:2, la instrucción no es solo ver, es escribir. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Porque cuando escribes lo que Dios te muestra, estás firmando un pacto con lo eterno. Estás diciendo, esto no es un pensamiento pasajero, esto es dirección divina. Estás transformando lo invisible en un testimonio tangible. Y eso cambia tu fe, tu enfoque y tu responsabilidad. Dios no trabaja con improvisación, trabaja por etapas. Él no te entrega el plano completo, te entrega suficiente luz para el siguiente paso. Así lo hizo con José.
Le mostró sueños de liderazgo y honra, pero no le mostró el pozo, ni la esclavitud, ni la prisión, porque si te muestra todo, podrías paralizarte o tratar de evitar el proceso, pero si te muestra parte, te entrena en fe. La visión no se trata de saberlo todo, sino de confiar paso a paso. Es como un faro, no te lleva al destino en un instante, pero te mantiene orientado en la noche. Y cuando la visión viene de Dios, siempre habrá confirmación. No solo en tu corazón, sino también en la palabra, en la comunidad y en las circunstancias. Es una verificación triangular. Primero, ¿la visión está alineada con los principios eternos de la Biblia? Dios nunca se contradice. Segundo, ¿otros creyentes maduros confirman lo que has recibido? Como Pedro en Hechos 10, que no solo tuvo una visión, sino que recibió la visita de mensajeros y luego vio la confirmación del Espíritu. Y tercero, ¿hay puertas que Dios abre en la realidad? No toda puerta abierta viene de Dios, pero la visión auténtica encuentra caminos donde antes no los había. La visión también requiere acción. No se trata solo de observar lo que Dios muestra, sino de responder. Por eso el versículo dice, para que corra el que leyere. Porque la visión es una invitación a participar. Dios no necesita espectadores, busca colaboradores. Como Nehemías, que no se quedó llorando por la destrucción de Jerusalén, sino que usó la visión para planificar, movilizar y reconstruir. La visión escrita no es una decoración espiritual, es un mandato vivo, y esa visión que anotas hoy será tu ancla mañana, porque habrá días de dudas, días de cansancio, días en los que parecerá que nada avanza, pero cuando vuelves a lo que Dios te mostró, recuperas perspectiva, así como Samuel levantó una piedra y la llamó Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, tú también necesitas memoriales. Notas, tablas, escrituras que te recuerden lo que Dios dijo incluso cuando todo lo demás parece decir lo contrario. Ahora bien, después de recibir una visión, viene otro proceso, la purificación de los motivos, porque no todo lo que brilla es oro y no todo deseo disfrazado de visión viene de Dios. Por eso, el autoexamen espiritual es clave. ¿Esa visión busca glorificar a Dios o alimentar tu ego? ¿Nace del espíritu o de una herida? El discernimiento ignaciano puede ayudarte a separar consuelo verdadero de entusiasmo superficial, porque la visión divina nunca nace de la ambición disfrazada, nace de la intimidad. También hay un tiempo de incubación. A veces Dios te muestra algo y luego parece que todo se detiene, como si lo olvidara, como si nada pasara, pero ese silencio no es olvido, es maduración. David fue ungido como rey y luego regresó al campo, luego al exilio, a la espera. Ese tiempo aparente de nada era en realidad entrenamiento oculto. No ignores los años de preparación. La visión necesita raíz antes de dar fruto, y lo más hermoso es que Dios habla en tu idioma. Te muestra cosas con símbolos que solo tú puedes entender. Usa tu historia, tus recuerdos, tus pasiones. Te da un dialecto visual único. Tal vez tú ves números, otros ven paisajes, otros sienten frases internas. Es su forma de personalizar la visión, porque lo que Dios revela también lo adapta a tu corazón. Y cuando menos lo esperas, puede que un extraño confirme lo que Dios ya te mostró. Alguien que ni siquiera conoces profundamente puede decir algo que active lo que has estado cargando en secreto, como Melquisedec con Abraham, como Ana con Elí. Porque Dios no necesita tu círculo íntimo para validar su palabra. Él usará a quien quiera, cuando quiera, como quiera. Y aquí está la paradoja. La visión te da certeza, pero también misterio. Sabes que es real, sabes que viene de Dios, pero no sabes cómo se cumplirá. Y eso no es error, es diseño, porque si lo supieras todo, dejarías de depender. Y si no supieras nada, te rendirías.
Dios te da lo justo para avanzar y lo suficiente para confiar. Como hizo con Moisés, le dio la promesa de liberación, pero no le dijo que el mar se abriría solo cuando lo pisara. Así que escribe la visión, léela, cárgala, proclámala, porque aunque tarde, se cumplirá. Y cada vez que la recuerdes, escucharás en tu mente una voz suave, firme, eterna que dice: soy yo guiándote hacia el propósito que te di antes de que nacieras. Eso no es un pensamiento cualquiera, es el eco de Dios dentro de ti. Número 9. La primera obediencia, saliendo de la zona conocida. Hay decisiones que no tienen lógica humana, pero sí ADN divino. Y hay momentos en los que no necesitas más explicaciones, solo fe para moverte. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, dice Hebreos 11:8. No recibió un mapa, recibió una orden. No tenía garantías, pero tenía dirección. Y eso fue suficiente, porque hay puertas que solo se abren desde el otro lado. Hay promesas que solo se activan cuando das el primer paso. Y hay un tipo de obediencia que no espera entender, solo confía, camina y obedece. Este es el principio espiritual del salir antes de ver. Dios no te muestra todo y luego te pide que avances. Él te pide que avances y en el camino te muestra. Así como el maná en el desierto solo aparecía cuando el pueblo salía cada mañana. No podían acumularlo, no podían preverlo, solo podían confiar. Así también sucede con tu propósito. No se revela por completo al inicio, se revela por tramos, por pasos, porque si supieras todo, podrías querer evitar el proceso. Pero si te concentras solo en el siguiente paso, aprendes a caminar con él, no delante de él. Y sí, lo reconocemos. Una de las razones por las que muchos se quedan estancados es porque analizan demasiado, le dan vueltas, hacen listas, dudan, quieren sentir paz absoluta antes de moverse. Pero a veces Dios no te da la paz hasta que te mueves. El perfeccionismo es el disfraz más elegante de la desobediencia. Pensamos que estamos esperando claridad, pero estamos postergando obediencia. Naamán casi pierde su milagro por querer una estrategia compleja. Pero la orden fue simple: sumérgete 7 veces. Lo sencillo fue su prueba, y lo es también para nosotros. Obedecer por primera vez es cruzar un umbral, y ese umbral casi siempre está lleno de temor, no porque estés equivocado, sino porque estás saliendo de lo conocido. Moisés tembló ante la zarza. Elías huyó antes de volver a escuchar a Dios. María se turbó al escuchar el anuncio del ángel. El temblor sagrado no es señal de debilidad, sino de trascendencia. Significa que algo eterno está comenzando a invadir tu historia. Y en ese cruce, tu fe se convierte en puente entre lo que Dios dijo y lo que pronto verás. Y aquí ocurre algo asombroso. Lo que parece un acto insignificante cambia todo. Como Elías, que vio una nube como la palma de una mano y supo que venía lluvia. La economía del reino no se mide por tamaño, se mide por obediencia. Tu primer paso de fe puede parecer pequeño, pero activa realidades enormes. Una llamada, una renuncia, una oración, una decisión. Ese primer sí contiene el diseño completo, como una semilla que lleva dentro todo el árbol. No menosprecies tu primer paso, carga el ADN de todo lo que viene. Y cuando obedeces, también te transformas. No solo cambias de lugar, cambias de identidad. Ruth dejó Moab y se convirtió en parte de la genealogía de Jesús. Jacob volvió a la tierra, pero ya no era Jacob, era Israel. Porque el camino no solo te lleva a un destino, te convierte en la persona capaz de sostener ese destino. La obediencia te reinventa, te separa de lo que fuiste y te une a lo que estás llamado a ser. Pero hay un dolor real en salir, en soltar, en dejar atrás lo familiar.
Jesús lo dijo de forma radical: el que no aborrece padre, madre, no es digno de mí, no como desprecio, sino como comparación. Porque para seguir a Dios, a veces hay que priorizar el propósito por encima de la comodidad emocional, y eso duele. Pero ese desapego santo es el precio del crecimiento. Cuando la visión parece grande y te paraliza, enfócate en el siguiente paso obvio. No reconstruyas todo el muro, coloca la primera piedra. Esdras no reparó Jerusalén en un día, pero comenzó. Y eso fue lo que hizo la diferencia. Dios no te pide que hagas todo, solo que comiences con lo que tienes. Y en el camino, Él añadirá lo que te falta, y no estarás solo. Dios también coloca a personas específicas para ese primer tramo del viaje, como Bernabé para Pablo, como Noemí para Ruth, como Aarón para Moisés. Ellos no siempre estarán toda la vida, pero están justo en el momento que más lo necesitas. Aprende a reconocerlos y a caminar con ellos mientras Dios traza la siguiente etapa. Y a veces la obediencia incluso te lleva de regreso. Pero ya no eres el mismo. Regresas, sí, pero transformado. Regresas a reconciliarte, a restaurar, a liberar, porque ese regreso también es parte del plan, como Jesús volviendo a Galilea con el poder del Espíritu, como José revelándose a sus hermanos, como tú volviendo, pero ya no como esclavo del pasado, sino como hijo de promesa. Recuerda esto: tu primer paso no es un acto aislado, es una declaración profética. Anuncia quién eres y hacia dónde vas. Así que si hoy estás frente al umbral de lo desconocido y tu mente te repite 1000 razones para quedarte, escucha con más atención. Porque entre todos esos pensamientos tal vez se esconde uno que no nació de ti. Tal vez es la voz de Dios guiándote hacia tu propósito divino. Y todo comienza con una obediencia. La primera, la más valiente, la que cambia todo. Número 10. Resistencias internas. Cuando dudamos de su voz. Hay momentos en los que no dudamos de Dios, pero sí dudamos de si lo que escuchamos es realmente su voz. Y eso no es raro, es profundamente humano, porque dentro de nuestra mente no hay silencio. Hay muchas voces hablando a la vez. Algunas te empujan, otras te frenan, algunas te juzgan, otras te consuelan. Este consejo interior se fue formando a lo largo de tu vida. Voces de papá, mamá, maestros, heridas, cultura, y a veces sin darte cuenta. Esas voces se sientan en el trono de tu mente, donde solo debería estar la voz del Espíritu. Romanos 12:2 nos llama a transformar el entendimiento, no solo para pensar diferente, sino para discernir quién realmente está hablando dentro de ti. Cuando no hacemos ese discernimiento, corremos el riesgo de caer en una trampa sutil. Solo escuchamos lo que ya creemos. Esto se llama autoengaño confirmatorio. Es como si tu mente usara todo lo que ves para reforzar lo que ya piensas o temes. Si crees que Dios está molesto contigo, cada silencio lo interpretarás como castigo. Si temes avanzar, verás cada obstáculo como una señal para detenerte. Y eso no es fe, es programación emocional. Por eso Jeremías dijo que el corazón es engañoso, porque puede darte la ilusión de certeza sin estar guiado por la verdad. Y para salir de esa ilusión necesitas comunidad, necesitas espejo, necesitas voces confiables que te digan cuando tu voz interior en realidad es solo tu miedo hablando. Y a veces no es solo miedo, es una proyección. Muchos de nosotros, sin saberlo, hemos construido una imagen de Dios que se parece más a un padre duro, a un jefe exigente o a un juez severo que al Dios revelado por Jesús. Cuando eso pasa, no escuchas a Dios, escuchas la proyección de tus traumas pasados. Eso fue lo que pasó con los fariseos. No podían reconocer al Hijo de Dios porque el Dios que ellos adoraban no era el verdadero.
Era una figura que justificaba su control, su legalismo, su miedo al cambio. Jesús vino a confrontar no solo sus acciones, sino su imagen de Dios. Y hoy quizás también viene a confrontar la tuya. Y si alguna vez te equivocaste en lo que creíste que era su voz, probablemente ahora desconfíes de tu capacidad de escuchar. Esas heridas del alma son reales. Son como cicatrices proféticas. Cada vez que Dios intenta hablarte de nuevo, el eco de tu fracaso pasado grita más fuerte. Como los espías que regresaron con miedo, bloqueando a todo un pueblo por lo que vieron mal. Pero también está Pedro, que negó, cayó, huyó y aún así Jesús lo restauró con 3 simples preguntas. No para humillarlo, sino para reactivar su discernimiento. Porque si has escuchado mal en el pasado, eso no te descalifica, solo te vuelve más humilde y más dependiente de su gracia. Otro enemigo silencioso de la obediencia es la falsa responsabilidad. Ese peso abrumador de creer que si tomas una mala decisión, vas a arruinar todo el plan de Dios para tu vida. Pero ese miedo viene de una teología defectuosa, porque Dios no te pide perfección, te pide comunión. Josué recibió una estrategia divina, pero también margen de maniobra. Porque Dios no busca robots, busca colaboradores, personas que confíen, se arriesguen y aprendan también de sus errores. Y cuando tu mente empieza a imaginar solo lo peor, cuando cada paso te pinta escenarios catastróficos, recuerda esto: a los discípulos les pasó lo mismo. Vieron a Jesús en medio de la tormenta y pensaron que era un fantasma, porque el miedo distorsiona la percepción espiritual. Cuando tienes miedo, incluso una bendición puede parecer amenaza. Por eso necesitas entrenar tu mente para ver con los ojos del espíritu, no con los lentes del trauma. Muchos también repiten esta frase: todavía no estoy listo, como si la perfección fuera requisito para ser llamado. Pero toda la Biblia contradice esa idea. Moisés tartamudeaba, Gedeón se escondía, Jeremías era muy joven, y aún así Dios los llamó. Porque no se trata de estar listo, se trata de estar dispuesto. Él no busca lo perfecto, busca lo disponible. La intuición espiritual se puede restaurar, con prácticas de escucha, con oración honesta, con la palabra como filtro, con comunidad real que confronte tus puntos ciegos, como Natán hizo con David, como tú necesitas que alguien lo haga contigo. Porque hay momentos donde tu percepción está nublada y otros pueden ver con claridad lo que tú no puedes. Y aquí viene la paradoja: la duda no siempre es enemiga, a veces es amiga. Cuando es duda santa, te obliga a hacer una pausa, revisar tus intenciones, profundizar tu búsqueda. Tomás dudó, pero fue el único que tocó las llagas, porque su duda lo llevó a un encuentro real. La duda no mata la fe, la refina, la purifica, la convierte en oro que ha pasado por fuego. Entonces, si hoy estás escuchando 1000 voces en tu mente y no sabes cuál es su voz, detente, respira, observa, porque incluso entre el ruido de tus pensamientos hay una voz suave, persistente, inconfundible, que no te acusa, no te presiona, no te manipula, solo te llama, con amor, con verdad, con paz. Esa es la voz que te guía hacia tu propósito divino. Y sí, a veces suena como un pensamiento, pero no viene de ti, viene de Él. Número 11. Los talentos redimidos, dones al servicio del reino. Dios no solo te dio vida, también dejó dentro de ti pistas del propósito que quiere revelarte. Tus talentos no son casualidad ni resultado del azar o de la genética. Son señales codificadas, como la firma del alfarero en una vasija única. El Salmo 139 lo dice con claridad: fuimos tejidos con intención, con cada parte de nuestro ser apuntando hacia una razón eterna. Lo que sabes hacer con fluidez, lo que disfrutas profundamente, lo que otros notan en ti sin esfuerzo, no es un detalle secundario.
Es parte de la voz de Dios hablándote desde tu interior, guiándote hacia aquello que fuiste creado para manifestar. Y sin embargo, ¿cuántas veces sepultamos esos talentos? No por maldad, a veces por miedo, a veces por falsa humildad, a veces porque nadie nos enseñó que enterrar un don no es prudencia, es desobediencia. Jesús fue radical con esta idea en la parábola de los talentos. El siervo que escondió su capacidad no fue llamado prudente ni cuidadoso, fue llamado infiel. Porque no usar lo que Dios te dio es robarle al mundo la parte de su gloria que solo tú puedes reflejar. Cuando dejas de activar tu talento, no solo te empobreces tú, empobreces al cuerpo entero. Muchos todavía piensan que sus dones no son espirituales. Que cantar en la iglesia cuenta, pero diseñar, administrar, programar, liderar una empresa o crear algo hermoso en lo cotidiano, no. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. El Espíritu llenó a Bezalel y a Joliab con sabiduría para el arte, la madera, el oro y el diseño del tabernáculo. Ellos no predicaban, no componían salmos, pero su trabajo era adoración porque fue consagrado a Dios. Tu habilidad administrativa, tu sensibilidad estética, tu facilidad para conectar personas, tu pensamiento estratégico, todo eso puede convertirse en altar si lo rindes al servicio del reino. Y este proceso sigue un ciclo. Primero descubres el talento. A veces tú mismo no lo ves, pero alguien más lo nota. Por eso necesitas comunidad. Luego lo desarrollas, lo entrenas, lo corriges, lo haces crecer y finalmente lo despliegas. Como Pablo hizo con Timoteo, primero le dijo, aviva el don que hay en ti. Luego lo discipuló y después lo envió, porque un don sin uso se oxida, pero un don ejercido bajo cobertura florece, y a veces ese don emerge precisamente del dolor, porque muchos de tus mayores talentos están escondidos en tu herida más profunda. Así como la espina de Pablo lo obligó a depender más de la gracia, y José, traicionado y vendido, fue preparado para administrar el hambre de todo un pueblo. No ignores tu herida, porque a veces allí está tu ministerio. No caigas en la trampa de comparar tus dones con los de otros. Lo que parece pequeño en ti puede ser enorme en otro contexto. Pablo lo explicó bien. El ojo no puede decirle a la mano que no lo necesita, porque en el cuerpo de Cristo la diversidad no es problema, es diseño. Tu función no se repite en nadie más, y cuando tu talento se une a otros talentos, algo sobrenatural ocurre. Uno pone su habilidad, otro su visión, otro su valentía, y Dios une esas partes en una sinergia que trasciende lo individual. Como en los equipos apostólicos del Nuevo Testamento, como en cada mover de Dios donde nadie brilla solo. A veces, tu mayor don es aquel que menos esperas. Moisés dijo que no sabía hablar y terminó guiando naciones. Porque lo que tú rechazas como no soy bueno en esto, puede ser la materia prima que Dios quiere usar para hacerte dependiente de Él. Hay dones que necesitan quebrarse antes de ser útiles. Hay talentos que solo florecen cuando los entregas, no cuando los defiendes. Y si te preguntas cómo comenzar, aquí está el secreto. Lo poco que tienes, entrégalo. No necesitas un escenario, no necesitas reconocimiento, solo necesitas disposición, porque el talento más grande es el que se activa, es el que se pone al servicio, es el que se ofrece con gratitud. Es el que entiende que su poder no viene del aplauso, sino del propósito. Recuerda esto, lo que tú ves como una simple habilidad, Dios lo ve como una semilla de impacto eterno. Tu manera de escuchar, de analizar, de construir, de inspirar, de enseñar, es una respuesta específica a una necesidad real en este mundo. Y cuando lo entregas, cuando lo consagras, cuando lo activas, el reino avanza un paso más a través de ti. Así que no escondas más lo que Dios sembró en ti. No te minimices, no te compares, no esperes estar listo. Solo da el siguiente paso.
porque cuando lo haces, tu don deja de ser solo tuyo y se convierte en canal vivo de la voz de Dios guiándote hacia tu propósito divino. Número 12. Cruceros divinos. Cuando los caminos se bifurcan. Hay momentos en la vida en que te encuentras frente a varios caminos, no siempre con un letrero claro que diga «Esta es la voluntad de Dios». A veces solo hay silencio o puertas abiertas en direcciones opuestas. Es allí donde el corazón tiembla, no por falta de fe, sino por el peso que llevan nuestras decisiones. Porque sabes que no estás eligiendo solo un camino, estás definiendo el tipo de persona que vas a ser. Pero Dios te dice hoy, fíate de mí, yo enderezaré tus veredas. No necesitas ver todo el trayecto, solo necesitas confiar lo suficiente como para dar el próximo paso. Las encrucijadas no son accidentes, son parte del mapa divino. Son intersecciones diseñadas para formar, no solo para dirigir. Así como Ruth tuvo que elegir entre regresar a lo familiar o seguir a Noemí hacia lo desconocido, también tú te verás obligado a decidir entre la comodidad de lo conocido y el riesgo del propósito. La decisión de Ruth cambió la historia, y la tuya también puede hacerlo, porque en cada bifurcación Dios no solo te revela opciones, te revela a ti mismo. Confiar no significa desconectar la razón. El llamado a fiarse de Jehová en Proverbios no es una invitación a la ignorancia, sino a la rendición inteligente. Dios no descarta tu capacidad de análisis, la eleva. Confianza informada es estudiar, preguntar, considerar, pero al final soltar. Es hacer tu parte y luego descansar en que Dios hará la suya. Como Daniel, que usó estrategia, prudencia y también oración. O como Nehemías, que planificó con detalle y aún así dijo, «La mano de mi Dios estaba conmigo», porque no existe tal cosa como una decisión demasiado práctica para Dios. En el reino, lo cotidiano es sagrado. Escoger carrera, pareja, ciudad, proyecto, todo eso es terreno donde Dios quiere hablarte. No necesitas esperar un milagro para moverte. Necesitas cultivar sensibilidad. Discernimiento no es pasividad espiritual. Es una danza entre acción humana y dirección divina. Pablo lo entendió. Hacía planes misioneros, pero dejaba espacio para ser interrumpido. Troas le pareció buen plan, hasta que la visión del varón macedonio redirigió su agenda. Dios endereza tus veredas. Eso no siempre significa que las aclara de inmediato. A veces, enderezar es corregir mientras avanzas. Otras veces, es permitir que una mala decisión termine revelando un propósito oculto que ni imaginabas. José no eligió ser vendido, pero Dios usó ese camino para posicionarlo en Egipto. Así que no temas errar. Teme quedarte inmóvil, porque la fidelidad de Dios no depende de tu capacidad de acertar, sino de su gracia para redimir incluso tus desvíos. Y es importante entender esto. No siempre hay una única decisión correcta. La ansiedad por elegir el camino exacto puede volverse paralizante. Pero en la Biblia vemos que Dios muchas veces ofrecía libertad dentro de límites. Pablo tenía varios lugares donde predicar. Cada uno era válido. Lo importante era hacerlo con integridad y con un corazón rendido. No busques el único plan posible. Busca moverte con Dios, y allí donde estés, Él hará que todo coopere para tu bien. En esas decisiones importantes, cuida a quien escuchas. No toda opinión es consejo sabio. La voz de quien te aconseja debe tener 3 cualidades: conocimiento, madurez espiritual y amor verdadero por tu propósito. Como Jetro con Moisés. Rodearte de quienes ven más allá del momento y tienen el carácter para decirte la verdad puede ser la diferencia entre avanzar o estancarte. Y si te preguntas si lo que sientes es de Dios, presta atención a la paz, no la emocional, sino la profunda, esa que permanece incluso cuando la decisión asusta.
La paz de Cristo no es ausencia de conflicto externo, es un árbitro interno. Si tu alma está inquieta, aunque todo parezca lógico, espera. Si todo parece incierto, pero hay una quietud inexplicable dentro de ti, avanza. La paz es la brújula que señala cuando la razón no alcanza. Y a veces, Dios no busca solo darte dirección, quiere mostrarte lo que hay en tu corazón. Como el joven rico que al enfrentarse a una decisión mostró su verdadero tesoro. Las encrucijadas revelan motivaciones, revelan si estás buscando a Dios o su bendición, si confías en Él o en el resultado. No solo mires el mapa, mira tu alma, porque ahí, en el fondo, es donde Dios está hablando más fuerte que nunca. Así que si estás en una decisión clave, recuerda esto: Dios no te abandona en las bifurcaciones. De hecho, muchas veces es allí donde más cerca camina contigo. No estás solo. No tienes que verlo todo, solo da un paso, y en ese paso, confía. Porque cuando caminas con Dios, incluso los desvíos terminan llevándote al destino correcto. Número 13. Comunidad confirmadora. Espejos de la voluntad divina. Hay cosas que tú no puedes ver de ti mismo hasta que alguien te lo muestra. Y no porque seas débil, sino porque fuiste creado para caminar en comunidad. Dios nunca pensó tu propósito como un proyecto solitario. Desde el principio, su diseño fue claro. Hierro con hierro se afila, y así también tú necesitas de otros para reflejar, confirmar y refinar la voz divina en tu interior. No todo lo que escuchas en tu mente es Dios hablándote, pero tampoco todo lo que dudas es mentira. Por eso, Dios te regala espejos. Personas que con amor, verdad y sabiduría afilan tu rostro espiritual y te ayudan a distinguir la voz del cielo del eco de tus temores. Incluso Pablo, con todo su llamado, con todas sus revelaciones, sintió la necesidad de validar su evangelio con los otros apóstoles. ¿Por qué? Porque hasta los más maduros necesitan contraste. Necesitamos oídos externos que escuchen lo que nosotros no podemos procesar solos. Dios diseñó el cuerpo de Cristo con esta sabiduría. Cada parte depende de la otra, y cada miembro revela al otro una dimensión de su función. No puedes descubrir tu lugar si no estás en relación con el cuerpo. Tu don florece cuando entra en contacto con la necesidad de otro. Tu propósito se revela cuando alguien más puede beneficiarse de él. En la vida cristiana hay 3 espejos que ayudan a confirmar lo que Dios está haciendo en ti. El primero es el mentor espiritual, esa persona que ve en ti un potencial que ni tú percibes, como Elí vio en Samuel, como Pablo vio en Timoteo. El segundo espejo son tus compañeros de fe, aquellos que están caminando a tu lado y pueden ofrecerte una perspectiva horizontal, sin máscaras, sin roles, solo verdad. Y el tercer espejo, muchas veces el más poderoso, es la voz de quienes reciben tu servicio. Porque cuando alguien es tocado, transformado o edificado por algo que Dios puso en ti, no hay duda. Ese impacto es una señal de dirección divina. Hay momentos donde escucharás lo mismo desde distintas bocas. Gente que no se ha puesto de acuerdo, pero dice lo mismo. Tú tienes esto, tú cargas con esto, tú debes avanzar en esta dirección. Eso no es coincidencia. Es confirmación colectiva. Cuando varias voces no coordinadas comienzan a cantar la misma melodía sobre tu vida, presta atención. Dios está usando el coro de la comunidad para amplificar una nota que a solas tal vez no distingues con claridad. Y aquí ocurre algo hermoso. La comunidad verdadera no solo te muestra quién eres, también te recuerda quién puedes llegar a ser. No te condena por tu presente, pero tampoco te adula para dejarte estancado. Te ve completo, con tus sombras y tu luz. Como Bernabé, que vio en Pablo algo más que un pasado de persecución. Vio a un líder, vio a un instrumento escogido,
y lo afirmó antes de que todos los demás lo reconocieran. Tú también necesitas a alguien que vea en ti más que tus errores. Alguien que no se quede en tus heridas, sino que te mire con los ojos del propósito. El problema es que vivimos en una cultura que glorifica el aislamiento, el yo puedo solo. Pero esa independencia espiritual es una trampa, porque sin espejos lo distorsionas todo, y sin contraste tu discernimiento se vuelve frágil. Por eso tantos caen en el autoengaño. Por eso tantos creen escuchar a Dios, cuando en realidad solo escuchan el eco amplificado de sus heridas. Dios no te diseñó para que disciernas solo. Te dio comunidad no para controlarte, sino para protegerte, para alinearte, para ayudarte a filtrar. Ahora bien, no cualquier consejo vale. Debes aprender a seleccionar tus espejos. Personas maduras, que no tengan agenda personal, que puedan escucharte sin juicio y hablarte sin interés. Personas como Jetro para Moisés, como Natán para David, como Priscila y Aquila para Apolos. Gente con amor y verdad, que no se callan por miedo, pero que tampoco hieren por impulso. Ese tipo de voces no son muchas, pero cuando las encuentras, sostente en ellas. Claro, esto no significa que anules tu discernimiento. La comunidad no reemplaza tu oído espiritual, lo complementa. Tú sigues siendo responsable de lo que Dios te dice, pero honras la sabiduría colectiva cuando la usas como lupa, no como sustituto. Aprendes a equilibrar sumisión y autonomía. Ni vivir dependiendo del qué dirán, ni vivir despreciando toda corrección. Y es que la comunidad no solo valida, también revela. Porque en esos momentos donde tu voz interior se confunde, el reflejo que recibes de otros puede ser como una profecía en forma de espejo. No solo te muestran el rostro que tienes, sino el que estás llamado a tener. Te anticipan lo que Dios quiere formar en ti. Y eso, en realidad, es una pequeña muestra del juicio redentor. No juicio para castigar, sino para revelar, corregir, alinear y transformar. Cuando te expones con sinceridad ante una comunidad madura, estás ensayando lo que un día vivirás cara a cara con Dios, ser completamente conocido y completamente amado. Por eso, no huyas de la comunidad, no rechaces los espejos, rodéate de personas que amen tu propósito más que tu comodidad. Porque ahí, en esa interacción santa entre lo que eres y lo que otros ven en ti, escucharás con más claridad la voz que te guía, la voz que te formó, la voz que desde tu mente cuando está rendida, renovada y reflejada en otros, susurra firme: este es el camino, anda por él. Número 14. El propósito encarnado, de visión a realidad. Hay un momento donde ya no basta con saber lo que Dios quiere para tu vida, ese momento donde la visión revelada necesita pies. Porque un propósito sin acción no es propósito, es ilusión. Dios no te dio una palabra para que la guardes en un diario o la contemples como un trofeo espiritual. Te la dio para que la encarnes, la vivas, la pongas en práctica con cada decisión concreta, con cada paso imperfecto pero obediente. Así como la palabra eterna se hizo carne en Jesús, también lo que Dios ha dicho sobre ti está llamado a hacerse visible, tangible, real. No se trata solo de escuchar su voz, sino de caminar con ella hasta que lo invisible se convierta en impacto. Efesios 2:10 nos dice que fuimos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No dice que debemos inventarlas, ni fabricarlas, ni improvisarlas desde cero. Dice que ya están ahí, ya fueron pensadas por el Creador. Tu única tarea no es crearlas, es descubrirlas y andar en ellas. Ese es el secreto. El propósito no se diseña, se discierne. Como Moisés con el tabernáculo, no estás llamado a crear tu destino desde la nada, sino a construir sobre lo que el cielo ya trazó. Tu misión no es fabricar sentido,
sino caminar sobre caminos preparados. Pero ese andar ocurre en proceso. Nadie corre el propósito de Dios de golpe. El avance viene por fidelidad progresiva. Primero, Dios te da algo pequeño, una instrucción, una tarea, un encargo aparentemente insignificante. Y ahí te prueba. No porque quiera ponerte a prueba como si dudara de ti, sino porque quiere expandirte. Cada vez que respondes con fidelidad, se abre un nivel más. Es un ciclo divino. Fidelidad pequeña, revelación mayor, responsabilidad nueva, fidelidad más profunda. Así fue con David. Primero cuidó ovejas, después enfrentó gigantes, luego lideró hombres en cuevas hasta que llegó al trono. El propósito no cae del cielo completo. Se construye paso a paso en obediencia diaria. Y aquí surge una paradoja poderosa. Necesitas planificación, pero también flexibilidad. Dios te da visión, pero no necesariamente un mapa detallado. Te llama a trazar estrategias porque los planes del diligente conducen a la abundancia, pero te recuerda que estés abierto a sus interrupciones divinas. Como Pablo, que tenía rutas misioneras, pero fue redirigido en visión hacia Macedonia. O como José, que planeaba casarse en secreto, pero tuvo que ajustar su lógica a una revelación mayor. Caminar en propósito es planear con lápiz y dejar que Dios tenga la última palabra con tinta indeleble. ¿Cómo sabes si lo estás haciendo bien? Por los frutos. Jesús fue claro. Por sus frutos los conocerán. El propósito que viene de Dios transforma vidas, restaura lo roto, levanta lo caído, reconcilia lo dividido. No se trata de cuántas personas aplauden, sino de cuántas son tocadas. No se trata de cuán ocupado estás, sino de cuán alineado estás. El fruto auténtico es paz en medio de la tormenta. Es transformación que no puedes forzar. Es impacto que no se explica por tus habilidades, sino por su gracia fluyendo a través de ti. A lo largo de este proceso vas a sentir dos fuerzas en tensión, la urgencia y la paciencia, el fuego por actuar y la necesidad de esperar. Ambas son necesarias. Actuar sin esperar genera confusión. Esperar sin actuar produce estancamiento. El propósito maduro sabe moverse con ritmo, como quien danza con Dios. Un paso cuando Él dice avanza, una pausa cuando Él dice espera. Porque la ansiedad por hacer todo rápido puede llevarte a construir antes de tiempo, y la lentitud por miedo puede hacerte perder lo que ya está listo. También debes aprender a administrar lo que Dios te da, tu tiempo, tu energía, tus recursos. No todo lo bueno es prioritario, no todo lo urgente es esencial. Ser fiel al propósito también es aprender a decir no a lo que parece importante pero desvía. Es cuidar tu fuego interior, es saber que estás administrando algo sagrado. Como los siervos de la parábola, no decides cuántos talentos recibes, pero sí decides cómo los multiplicas. Y prepárate para los obstáculos, siempre los habrá. Distracciones, resistencia, desánimo, pero nada de eso significa que estás fuera de propósito. Al contrario, a menudo es confirmación de que vas en la dirección correcta. Pablo le dijo a Timoteo que sufriría por el Evangelio, pero también que ese sufrimiento no era el fin, sino parte del camino. No confundas oposición con error. A veces, los vientos contrarios no vienen para detenerte, sino para entrenarte. Y aquí lo más hermoso, cada vez que transformas visión en acción, estás adorando. Sí, cada paso obediente es un acto de culto. Cada decisión alineada es liturgia viviente. No solo adoras con tus palabras, sino con tus obras. No solo con tus cantos, sino con tus construcciones. Porque cuando haces realidad lo que Dios te dijo en secreto, estás extendiendo el reino con tus manos. Estás encarnando a Cristo en tu historia. Así que escucha tu mente, pero no cualquier pensamiento. Escucha esa voz que alinea tu interior con el cielo. Porque ahí, justo ahí, Dios está hablándote. Y no solo para inspirarte,
sino para activarte. Hoy es día de dejar de contemplar la visión y empezar a caminarla, porque cuando la fe se pone de pie, el propósito se vuelve carne, y el mundo empieza a ver, a través de ti, lo que Dios soñó desde el principio. Número 15. El legado eterno, vidas tocadas por tu obediencia. Cuando obedeces la voz de Dios, puede parecer que solo estás dando un paso personal, pero en el cielo ese paso resuena como una piedra cayendo en aguas eternas, creando ondas que alcanzarán generaciones que aún no han nacido. Dios no te llamó solo para ti. Te llamó sabiendo a cuántos tocarías con tu vida. Cada decisión fiel, cada acto invisible de obediencia, cada vez que dijiste sí, cuando era más fácil rendirse, está generando un legado que va más allá de tu tiempo, porque el propósito que viene de Dios no se queda encerrado en una sola vida, se multiplica, se transmite, se hereda. Pablo entendía esto cuando escribió a Timoteo en 2 Timoteo 2. No se trataba solo de lo que Timoteo había aprendido, sino de lo que enseñaría a otros, que a su vez enseñarían también. 4 generaciones impactadas por un solo discipulado. Ese es el diseño de Dios. Tu propósito no termina contigo, comienza contigo. Estás sembrando algo que alguien más cosechará. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. No porque tú seas más que él, sino porque ahora su espíritu vive en muchos. El legado no se mide por cuántos te ven, sino por cuántos siguen caminando después de ti. Y aquí está el misterio glorioso. Muchas veces, lo que parece pequeño, irrelevante, cotidiano es en realidad eterno, como dar un vaso de agua, como escuchar con paciencia, como sembrar una palabra de aliento. En Mateo 25, Jesús revela que en cada acto sencillo está escondido un impacto eterno. Nos muestra que lo que hacemos para los pequeños, lo hacemos para Él, que cada obediencia discreta se convierte en un eco en el cielo. Por eso no subestimes lo cotidiano. La eternidad se esconde justo ahí, en lo que el mundo nunca aplaude. A veces Dios solo necesita una vida, una, como la de Esther. En un momento de decisión crítica, su obediencia salvó a todo un pueblo. Su legado no fue una plataforma, fue una intervención valiente en el tiempo exacto. Dios la posicionó estratégicamente y su obediencia se volvió un punto de inflexión histórico. Eso también puede pasar contigo. Tal vez no salves una nación entera, pero sí la historia de alguien, un hijo, una comunidad, un corazón. No sabes cuántas vidas están esperando que tú te alinees con tu propósito y sin embargo, mucho de lo que hagas nunca lo verás. Eso también es parte del misterio. Hebreos 11 nos recuerda que muchos de los héroes de la fe murieron sin haber recibido lo prometido, pero fueron esenciales para que esa promesa se cumpliera. ¿Estás dispuesto a sembrar sin ver la cosecha completa? ¿A vivir para algo más grande que tus propios ojos puedan medir? Porque así es el propósito eterno. Es fidelidad con una visión que no depende de la vista. Es vivir sabiendo que lo más importante que hiciste probablemente nunca lo sabrás hasta estar cara a cara con el Padre. Jesús dijo que haríamos obras mayores, pero no habló de proezas individuales, sino de una obra colectiva, su iglesia. Tú eres parte de un mosaico eterno. Lo que Dios te llamó a hacer se entrelaza con lo que otros hicieron antes y lo que otros harán después. No estás solo en esta historia. Eres una pieza irreemplazable en el gran diseño. Y cuando tú haces tu parte, aunque parezca pequeña, estás completando una imagen que sin ti quedaría incompleta. Eso nos lleva a una verdad vital. Nuestro propósito tiene que pensar más allá de nosotros mismos. Debemos cultivar la próxima generación. Pablo lo hizo con Timoteo. Bernabé lo hizo con Pablo. Jesús lo hizo con los discípulos.
Pero Ezequías falló en esto. Cuando supo que habría juicio después de su reinado, solo se alegró de que no vendría en sus días. Su visión fue limitada. Que no nos pase eso. Que no nos conformemos con éxito en nuestros días y olvidemos preparar el terreno para quienes vienen después. Tu legado no necesita ser viral para ser eterno. No necesitas dejar fama, necesitas dejar fidelidad, porque la verdadera influencia se extiende como ondas. Comienza en lo íntimo tu familia, tus amigos, luego alcanza tu comunidad y finalmente toca dimensiones que nunca imaginaste. Pero todo comienza con una sola decisión: obedecer hoy, no mañana, hoy. No se trata de inventar cosas nuevas por orgullo de originalidad, sino de ser fiel con lo que Dios ya te entregó, de honrar el legado recibido y hacerlo avanzar, de no conformarte con visibilidad superficial, sino cavar profundo y construir sobre la roca. Porque lo que se construye rápido se derrumba fácil, pero lo que se edifica en obediencia resiste generaciones. Y aquí está la parte más hermosa. Cuando tú eres fiel a tu llamado, aunque no veas todos los frutos, alguien los verá. Alguien vivirá mejor por tu obediencia. Alguien encontrará dirección gracias a tu paso firme. Y en la eternidad, cuando estés delante de Dios, Él te mostrará el mapa completo. Te mostrará cuántas vidas tocaste simplemente porque dijiste sí cuando era más fácil callar. Y ese será tu verdadero legado, no lo que hiciste por ti, sino lo que Dios hizo a través de ti para otros. Así que escucha tu mente y pregúntate, ¿y si esa idea constante, esa pasión que no se apaga, esa carga por servir fuera Dios diciéndote, tu legado empieza ahora? Ahora sabes que la mente no es solo un campo de batalla. También puede ser un altar donde Dios susurra dirección, identidad y propósito. Cada pensamiento inspirado, cada deseo alineado, cada decisión guiada por paz profunda, no es casualidad, es parte de una conversación divina que comenzó antes de que tú pudieras nombrarla. El Padre no solo te da instrucciones desde lo alto, Él camina contigo desde dentro, sembrando ideas que sanan, corrigiendo rutas con ternura, levantándote con una sola palabra cuando todo alrededor parece caerse. Por eso, no ignores más esa voz que no grita, pero transforma, esa intuición santa, esa claridad inesperada, esa frase que resuena más fuerte que tus temores. Porque cuando aprendes a escuchar a Dios dentro de ti, tu vida entera se convierte en una respuesta. Y esa respuesta a tu obediencia, tu fe, tu acción puede marcar generaciones. Así que hoy, sal de este momento con la certeza de que no estás solo. En tus pensamientos estás siendo guiado por una voz eterna que eligió tu mente como sala de encuentro. Camina, decide, actúa sabiendo que Dios ya está ahí, hablándote. Y si vuelves a dudar, vuelve al silencio, porque allí, entre idea e idea, sigue la voz que no cambia. Soy yo. Te estoy guiando hacia tu propósito divino.